Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana, es un gusto estar acá contigo una vez más. Capítulo 11 del segundo libro de Samuel nos corresponde el día de hoy. Una historia que seguramente has escuchado antes. Así que después de esta introducción, iniciamos. Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana, es un gusto estar acá contigo una vez más. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, nos corresponde el día de hoy. El día de hoy estaremos viendo la historia de David y Betsabe, una historia muy conocida. Seguramente si tú nunca has asistido a la iglesia o nunca has escuchado la Biblia, a esta historia la has escuchado, la de David y Betsabe. Una historia bastante interesante que nos va a dar bastantes principios para nuestra vida cristiana. ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿De qué debemos cuidarnos? Así que, sin más ni más, capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Te recuerdo que tenemos el devocional, el que estás viendo ahí en la pantalla. Ese tiene el primero y segundo libro de Samuel. Ahí hay un espacio para que escribas tu reflexión, para que escribas tu oración. Es un comentario en cuanto al capítulo, a las cosas que podemos aprender de ahí. Y un llamado a la acción también. Hay una pequeña sección donde te motiva a dar pasos para poner en práctica lo que has aprendido. Así que muy buena herramienta, te la recomiendo. Puedes encontrarla en Amazon. Ahí está el código que te puede llevar al lugar donde lo puedes adquirir, o en la descripción del canal se encuentra también el enlace para que tú lo puedas comprar ahí, ¿no? Muy bien, sin más ni más, pasamos entonces capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Yo estoy usando la Reina Valera 1960, es la que siempre he usado, ¿no? Así que este capítulo, te recuerdo, este capítulo no está para escandalizarnos, sino para aterrorizarnos de nuestra propia autosuficiencia. No es nada más un pequeño susto, es una alerta bastante grande, ¿no? Porque esto nos enseña al día de hoy, al menos lo que vamos a aprender el día de hoy, es de que nadie, por muy ungido o maduro o exitoso que sea, está inmune a la seducción del pecado. Si te descuidas, mi hermano, mi hermana, puedes caer. Así que vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor nos enseña el día de hoy. Versículo 1 dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Y aquí estos son pequeños relatos importantes. Cuando salen los reyes a la guerra, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Este pero, en relación a salen los reyes a la guerra, hay una gran diferencia, ¿no? David se queda en Jerusalén, ¿no? Esta complacencia que a veces nosotros tenemos, ¿no? Ese es el primer paso hacia la caída de David. No fue la lujuria, fue la pereza. Él tenía que estar en el campo de batalla, debería estar liderando a los hombres, pero eligió la comodidad del palacio. El ocio, mis hermanos, es el taller del enemigo. Cuando tú dejas de pelear las batallas espirituales que Dios te ha asignado, tu alma entera, en un estado de complacencia peligrosa, se queda. Estamos formando nosotros el carácter de Cristo, así que el carácter de Cristo se va a forjar a través del servicio, a través del propósito. Y cuando estamos en el lugar equivocado, cuando estamos en la zona de confort, cuando estamos en el momento equivocado, eso te va a convertir a ti en un blanco para el enemigo, y va a ser fácil para que caigas tú en la tentación. Así que cuando dejas de pelear las batallas espirituales que Dios te ha asignado, tu alma va a entrar en ese estado de complacencia peligrosa. Debemos estar alertas, mis hermanos. Debemos estar nosotros muy alertas. Versículo 2 dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, ¿no? La trampa de esta
este cuidado que a veces no hemos tenido con nuestros ojos, ¿no? Dice que se levantó al caer la tarde. Está paseando por la terraza, simplemente subió a la terraza, ¿no? Y ve a una mujer hermosa y dice ahí que se estaba bañando. El pecado no fue verla accidentalmente. El pecado fue detenerse y alimentar el deseo. La tentación, mi hermano, casi siempre o siempre, ¿no? Va a entrar por nuestros sentidos. Así que tú y yo que estamos buscando ser más santos cada día, va a requerir que nosotros hagamos un pacto, como lo dijo Job en una ocasión, un pacto con nuestros ojos. Más en una sociedad como la que estamos viviendo nosotros ahora, que está hipersexualizada. Ves sexualidad por todos lados. Y no puedes evitar tú las imágenes de los carteles en las calles cuando vas en el bus o cuando vas manejando. No puedes evitarlo en el periódico que llega a tu casa. No puedes evitarlo en tu celular o en los anuncios de la televisión cuando estás viendo tus programas favoritos. Imágenes que van cruzando en tu camino. Y es ahí donde tú y yo debemos depender del Espíritu Santo para apartar nuestra mirada. Porque un pequeño momento de esa indulgencia puede incendiar nuestra integridad. Debemos debemos cuidarnos bastante, ¿no? Versículo 3 y versículo 4. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ella no puede decirle que no, él es el rey. No puede negarse, es el rey. Eso es un abuso de autoridad, el abuso de poder, ¿no? Y la pérdida del temor de Dios. ¿Qué pasó ahí con David? Investiga, ¿no? Descubre que es Betsabé. Descubre que es la esposa de Urías, ¿no? Y en vez de detenerse sabiendo de que es una mujer casada, está usando todo su poder como rey, su autoridad, para mandar y traerla. Como que ha perdido por completo el temor reverente a Dios. Como que su corazón se paralizó por un momento y dejó por un lado el temor al Señor. Y muchas veces eso llega a la vida de nosotros acompañado del éxito, ¿no? Cuando el éxito y cuando la autoridad no están anclados en la humildad. Se van a convertir en herramientas para satisfacer los deseos de la carne. Así que nuestra lucha, nuestro esfuerzo, nuestra pelea espiritual debe proteger esas áreas vulnerables en nuestra vida. Porque son áreas que nuestra carne va a utilizar para hacernos caer. No uses tu posición, ni uses tu influencia, ni uses tus recursos para conseguir aquello que Dios te ha prohibido. Versículo 5 dice: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. David quedó embarazada. Había una ilusión, y la ilusión es de que nadie se había enterado y de que nadie se iba a enterar. O al menos los que se habían enterado no iban a decir nada. David pensó: este es el secreto perfecto. La mujer regresó a casa. Nadie en el reino va a decir nada contra el rey. Pero unas semanas después llega un mensaje. Estoy embarazada, le dicen a David. Satanás, mi hermano o mi hermana, siempre te venderá la mentira de que nadie se va a enterar y que solo será esta vez. No sé si has escuchado esa voz alguna vez. Nadie se va a dar cuenta. Además, esta es la única vez, tú no volverás a hacer eso. Pero el pecado está vivo y como toda semilla siempre va a dar un fruto.
A los que buscamos la santidad, esto nos recuerda que no existe un pecado privado, porque tarde o temprano las consecuencias de nuestra desobediencia secreta van a salir a la luz pública. Y es ahí donde tú y yo debemos estar conscientes de estas realidades. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Recuerda, Urías está allá en la guerra, está peleando por la libertad del país donde David es rey, donde David debería estar peleando, pero se quedó en casa. Y es el esposo de Betsabé. Dice el versículo 7, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Una pregunta que Urías diría, bueno, lo correcto, ¿cómo está todo? ¿Cómo va la guerra? ¿Cómo está pasando todo el asunto ya? Bueno. Después dijo David a Urías: desciende de tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Versículo 11. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. La integridad de Urías pone a la luz la hipocresía de David. Lo que David está haciendo es tratando de encubrir su pecado, ¿no? O sea, tratando de encubrir su adulterio. Manda por Urías y la idea es de que Urías regrese a su casa, se acueste con su esposa, regrese a la guerra y después resulta de que quedó embarazada y se va a creer de que fue Urías el que embarazó a su esposa, ¿no? Pero Urías se niega a disfrutar de las comodidades mientras sus hermanos, mientras el arca, mientras su jefe, Joab, están en las trincheras, están peleando. Él es parte de este grupo de guerreros que están defendiendo algo, una causa, y ahora tiene la oportunidad de descansar y relajarse, y él dice, no es posible que yo haga eso cuando todos los demás están entregando la vida. ¿Cómo podría yo hacer eso? ¿No? Interesante. Urías, un eteo, Este es un extranjero que se ha hecho parte del pueblo. Ha sido asimilado, ¿no? Y él muestra más devoción por las cosas de Dios estando que la misma devoción que David muestra, ¿no? Recuerda que a Urías le llevaron, dice acá el versículo 7, dice, cuando Urías le preguntó por su salud, desciende a tu casa, lava tus pies. Saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa real. Le mandaron un presente de la mesa real. ¿Qué sería? Sería vino. Se toma unas copas, se embriaga. Pero aún así, ebrio, es mucho más, tiene más devoción que el mismo David por las cosas del Señor. El carácter de Cristo que está formándose en nosotros, mis hermanos, nos llama a la solidaridad con los que sufren y con los que pelean la buena batalla. Cuando tú vives en un pecado oculto, la lealtad, la integridad de las personas a tu alrededor se convierten en un espejo doloroso de tu propia hipocresía. Es necesario que nosotros, mis hermanos, podamos imitar el carácter de Urías. El disfrutar, el descansar, el pasear, mientras otros de nuestros hermanos están arriesgando la vida por el Evangelio. Pon a pensar eso. Ponte a pensar eso. Mira lo que es el versículo 12 y versículo 13. David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy,
y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Falló el primer plan de David, entonces recurre David a la manipulación. Lo invita a comer, lo embriaga, ¿no? Esperando de que ahora Urías, fuera de sus 5 sentidos, caiga en la trampa. Pero aún así Urías duerme con los siervos. Un pecado, mi hermano, nunca viaja solo. Siempre requiere de otros pecados para mantenerse oculto. Del ocio, David pasó a la lujuria. Y de la lujuria pasó al adulterio. Y del adulterio pasa a la manipulación. Si caes en pecado, mi hermano, el único camino seguro es la confesión inmediata. Intentar encubrir tus faltas solo te va a arrastrar a niveles de bajeza que nunca creíste posibles. Tú quizá digas, nunca llegaría yo a tanto, pero si cubrimos el primer pecado, esto nos va a llevar al segundo, esto nos va a llevar al tercero, esto nos va a llevar al cuarto, y cuando nos damos cuenta estamos hundidos en una vida de pecado. Mira hasta dónde ha llegado David. ¿Qué pasó con el temor? ¿Qué pasó con el hombre que tenía un corazón conforme al de Dios? ¿Qué está pasando con David? Es lo que el pecado hace en el corazón del ser humano cuando bajamos la guardia y cuando nos descuidamos. Versículo 14 dice: venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Este es el otro plan. Este es un corazón bastante endurecido ya. Esta es la escena más difícil de este capítulo. David escribe la sentencia de muerte de Urías y se la da al mismo Urías para que la entregue. Este es un hombre fiel que va cargando en sus manos su propia sentencia, dictada por el rey, por el cual él está dispuesto a morir. Cuidado, mi hermano, con la rapidez con la que el corazón se endurece. El mismo hombre que se negó a matar a Saúl cuando era su enemigo jurado, ahora asesina a sangre fría a uno de sus amigos y de los valientes más leales, porque Uría era uno de los valientes de David. Cuando el pecado toma el control, mi hermano, va a poner anestesia en tu conciencia hasta que la crueldad te parezca una decisión lógica. Llegar a este punto y creer, esto es lo más lógico, esto es lo más sabio. Un corazón que está anestesiado cuando el control lo tiene ya el pecado. Versículo 16 dice: así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabían que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Logró su objetivo David. Pero hay más daños aquí, hay daños colaterales en la desobediencia. Para matar a Urías sin que parezca un asesinato, Joab debe arriesgar a toda la tropa. Pone a Urías en la zona más peligrosa y al retirarse cayeron algunos del ejército y murió también Urías. Tu pecado, mi hermano, nunca te afecta solamente a ti. Ese es uno de los grandes engaños. Mi pecado me daña solamente a mí. No, tu pecado afecta a muchos. En la desesperación de David por cubrir su pecado, otros soldados inocentes perdieron la vida. Hay otras viudas que están llorando ahora en Israel. La desobediencia de un líder, un padre o de una madre siempre van a dejar víctimas colaterales en la familia, en la iglesia y donde sea.
Mira lo que dice el versículo 18. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, o sea, las cosas que han pasado, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? Tú ve y cuenta, da el reporte de lo que pasó. Si ves a David que está molesto, como que se molesta porque hemos hecho algo que supuestamente no deberíamos hacer en la guerra. Si lo ves como que se está molestando, si el rey comenzare a enojarse, dice aquí, y te tratara de tonto al decirte que no sabes lo que pasa si haces eso. Dice: ¿no sabes lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo es muerto. Si ves que se va molestando, recuérdale: oh, Urías murió también. Si lo ves molesto, ¿no? Entonces en el versículo 22 dice: entonces fue el mensajero, llegando, contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Unas palabras de ánimo. Una autojustificación vemos acá del pecado, ¿no? El informe se manda, pero se sabe que de pronto haya una molestia por el rey, ¿no? Pero David, cuando escucha que Urías está muerto, como que respira un alivio. No le importa que otros hayan muerto, no le importa que haya riesgo, siente un alivio. Y le dice al mensajero: no tengas tú pesar por esto, porque la espada consume a uno y después a otro. Así es la guerra, todos mueren. David espiritualiza este asesinato y lo disfraza de un daño de guerra. Esto es lo que sucede en la guerra. Cuando estamos atrapados en el pecado, mis hermanos, nosotros usamos frases muchas veces teológicas, ¿no? O excusas fatalistas. Así es la vida. Ni modo. Dios sabe por qué pasan las cosas. Y a veces usamos ese tipo de frases como David: la guerra mata, hoy a uno, mañana a otro, ¿no? Y muchas veces esas frases las usamos para lavar nuestras manos, ¿no? El carácter de Cristo en nosotros nos exige a llamar al pecado por su nombre, a asumir la responsabilidad total, sin escondernos detrás de excusas religiosas. Decía un dicho: al pan, pan y al vino, vino. Versículo 26 y 27. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y mira cómo termina este capítulo. Esto no fue algo que le agradó a Dios. Y cuando el capítulo termina así, tú sabes de que Dios va a actuar. Hay una justicia divina que siempre está observando. David se casó con Betsabé, nace el niño. El plan como que ha funcionado a la perfección, ¿no? La tormenta pasó, nadie se dio cuenta. El versículo termina con una calma aparente.
como un final feliz de película humano, ¿no? Hasta la última línea es donde esa paz y tranquilidad nos deja con cierta angustia. ¿Por qué? Porque dice que lo que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Tú puedes engañar a quien tú quieras, mi hermano. Seguramente tendrás la habilidad de engañar, de manipular, de silenciar a los cómplices o convencer al mundo entero de que eres íntegro. Eso yo creo que todo lo podemos hacer. Podemos sentarnos en nuestro trono y ponernos nuestra corona y mostrarnos al mundo como justos, como perfectos. Pero Dios lo ve todo, a Dios no se le escapa nada. Su gracia es infinita, sí, pero su santidad no puede ser burlada ni pasada por alto. El pecado no puede encubrirse de sus ojos. El pecado no puede dejarse pasar de sus hijos también. Dios lo ve todo. David ganó una mujer, digamos, mantuvo el trono. Ante el pueblo su reputación sigue igual, pero perdió algo muy valioso que él tenía. Y era la pureza de la comunión con Dios. Este capítulo queda como un momento en nuestra fragilidad. Nos muestra nuestra fragilidad. Y esto debiera llevarnos a nosotros a pedir perdón y arrepentirnos instantáneamente. Poder ir con el Señor y decirle: Señor, guárdame de mí mismo. Porque si tú me sueltas, yo soy capaz de hacer algo peor. Ten misericordia de mí. Al leer este capítulo y estas últimas palabras en el capítulo, nos debe exhortar a depender cada día más y más de nuestro Señor. Mi hermano, mi hermana, espero que el Señor haya hablado a tu vida. Espero que haya sido de bendición este momento y que en este tiempo de reflexión también puedas dar pasos de compromiso, pasos fieles, buscando siempre la santidad, la pureza y agradar a Dios por encima de todas las cosas. Nuestro deseo, como creyentes, debe ser honrar a nuestro Dios en todo momento, en lo público y en lo secreto, donde nadie nos ve, porque es ahí donde inician los grandes pecados. Cuando estamos según nosotros, escondidos y que nadie se da cuenta. Así que tengamos esto en mente, mis hermanos. Cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro y nos vamos a despedir con una oración. Amantísimo Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por tu cuidado, tu misericordia, tu presencia, tu espíritu. Gracias por la vida, gracias por la palabra a la que podemos acercarnos. Gracias por esta tecnología que nos ayuda a la distancia y a nuestro tiempo, poder escuchar, poder aprender, poder leer. Pero entre todo este montón de herramientas que tú nos has puesto, ayúdanos a ser fieles y a ser diligentes con ellas para que las podamos explotar al máximo. Y fortalecer así nuestra fe, fortalecer nuestra espiritualidad y dejarle a conocer a los demás de que hay un Dios de amor y de misericordia. Bendice a cada uno de los que están viendo a través de estas pantallas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que usted bendiga, que usted guarde. Y recuerda, estamos los miércoles y los viernes a las 7 y los domingos. Por acá tenemos también nuestro servicio dominical. Que usted bendiga, que usted guarde y nos vemos pronto. Bye. Regálate un espacio para volver a lo esencial. Aquí encontrarás recursos creados para fortalecer tu fe y la de tu familia. Libros para colorear que llevan a los más pequeños a descubrir las historias de la Biblia de una manera divertida y significativa. Devocionales que te acompañan cada mañana, recordándote que Dios camina contigo. Si buscas herramientas que edifiquen, inspiren y transformen, este es tu lugar. Encuentra todos los enlaces en la descripción del canal.